Así que le damos a dar la bienvenida y el agradecimiento por estar ahí presente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, ¿ah? Doctor, tiene muteado parece porque no lo escucho para nada. No se preocupe, no se preocupe. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Así que a ver si... No, tiene problema ahí con el micrófono. A ver si lo podemos solucionar. Mientras yo lo voy a poner aquí en el recorte, digamos, para que salgamos los dos ahí, los dos en pantalla, y podamos hablar de un tema súper importante que dice relación con... Por ahí lo escucho, doctor, parece, ¿eh? Que tiene que ver con esta fecha. Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Mira el tema. Es una instancia en la que se busca crear conciencia. Ahí lo escucho, doctor, bienvenido. Ya, ahora sí, ¿eh? Los saludos protocolares. ¿Cómo está usted? Gracias, muchas gracias por la invitación a poder difundir un poco este tema que es de alta relevancia. No, muchas gracias a usted también por darse este tiempo. Voy a poner en pantalla ahí también su identidad para que lo conozcan, cirujano oncólogo de cabeza y cuello de la Fundación Arturo López Pérez, ¿no es cierto? Bienvenido. Esa es la presentación, digamos. ¿Ah? Muchas gracias, Jorge. Ya. Oye, sí. ¿Y este día, desde cuándo que se conmemora, se recuerda, porque no se puede celebrar claramente, ¿no es cierto? Pero, y yo lo más o menos esbozaba, es crear conciencia de esta realidad, ¿no es cierto? De esta situación que afecta a tanta gente, doctor. Así es, claro, la idea ha sido hacer una difusión una vez al año, por lo menos, de una patología que, si bien es cierto, es infrecuente, puede producir mucho daño a los pacientes, claro. Puede producir alteraciones físicas importantes, los tratamientos son a veces complejos y requieren múltiples especialistas trabajando, cirujanos dentistas, cirujanos de cabeza y cuello, oncólogos médicos, radioterapia. Entonces es un cáncer que no era muy conocido en el mundo, pero que hemos querido hacerlo cada vez más llegar más a la gente. Ok. Ahora, doctor, ¿cuál es la realidad en Chile? Porque estamos hablando, a ver, hay 2.634 fallecidos por esta causa, digamos, por esta enfermedad. Solo que va del 2023, ya se han registrado 188 casos. Y uno dice, ¿tanto es así? ¿Son estadísticas súper potentes, doctora? Sí, la verdad es que incluso yo creo que esas estadísticas probablemente están subestimadas en general. A diferencia de otros países como Estados Unidos y Europa que tienen un muy buen registro oncológico, en Chile no hay un registro global oncológico que pueda decir la totalidad de los pacientes, pero de lo que hemos recabado, esas son las cifras aproximadas. Yo te diría que la realidad probablemente es más. Ok. Ahora, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, ¿qué es lo que está englobando, doctor, para dejarlo súper claro? Porque, ¿qué es lo que implica, digamos? Sí, no, muy buena pregunta porque suena una cosa como medio esotérica. En general, el cáncer de cabeza y cuello engloba todos aquellos tumores que están en la esfera desde la base del cráneo, digamos, hasta las clavículas, que pueden ser cánceres tan diversos como un cáncer de la lengua, un cáncer de la cavidad oral de las encías, de la cara interna de la mejilla, puede ser un cáncer de laringe, un cáncer de orofaringeo de la garganta, incluso el cáncer tiroides que también está metido acá. Entonces engloba una cantidad de tumores en distintos subsitios anatómicos. Ya. Ahora, y esto me imagino conlleva también trastorno orgánico, digamos, a la garganta, al oído, ¿qué más? Sí. Es múltiple, por ejemplo, indudable. Sí, por ejemplo, las manifestaciones clásicas de, por ejemplo, un cáncer de lengua, hacer un bulto, una masa, una úlcera en la lengua, dolorosa. El paciente va a consultar habitualmente porque el dolor lo lleva a ver médico, asociado a veces a bultos en el cuello, que son los ganglios linfáticos que tienen ya metástasis del tumor, o sea, bulto en el cuello, aumento de volumen en el cuello, dolor, una úlcera en la lengua, problemas para hablar. Cuando estos pacientes no ven médico rápidamente, los tumores pueden progresar muy rápido, en cosa de hecho de semanas, puede cambiar completamente el pronóstico del paciente. Por eso es muy, muy importante la detección precoz. Correcto. Y con un tratamiento eficaz, a tiempo, doctor, ¿qué posibilidades tenemos de sobrevida? ¿Es uno de los cánceres complicados, estamos hablando, en esta generalidad que estábamos viendo? Sí, son cánceres que son agresivos. Como te decía yo,
pueden avanzar y cambiar rápidamente de una etapa precoz a una etapa avanzada en cosa de semanas. O sea, en verdad, cuando uno diagnostica a un paciente con este tipo de patología, está un poco en una lucha contra el tiempo, ¿ya? Porque mientras más tiempo pase, más empeora el pronóstico y la probabilidad de sobrevida. Cuando se diagnostican precozmente, la sobrevida es muy buena, sobre todo un cáncer, por ejemplo, de orofaringe o de garganta, de la base de la lengua, de las amígdalas. Detectados precozmente, la sobrevida supera el 90% con los tratamientos actuales. Pero si eso se demora o ya aparecen, por ejemplo, metástasis cervicales, las sobrevidas pueden bajar a menos del 50%. Entonces, la clave aquí es el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido, oportuno. Ok, y los factores de riesgo, estamos hablando herencia, básicamente otras variables exógenas, digamos, Mira, medio en general ambiente, la alimentación, ¿qué puede ser? básicamente los factores de riesgo más importantes en cánceres de cabeza y cuello son el hábito de fumar, el Ajá. hábito de beber alcohol y se ha asociado en los últimos 20, 30 años el virus papiloma humano. Esos son los tres factores más importantes que pueden ser modificados para disminuir la prevalencia de esta patología. Ya, o sea, el tabaquismo para variar, doctora, ¿eh? No se salva Así es, nada así con es. el tabaquismo, no hay por dónde. ¿Dónde No, defender no, no, el hay que dejar tabaquismo? de fumar. Hay que dejar de fumar definitivamente, ¿no? Si le hace mal a todo el mundo. Por ejemplo, o sea, cáncer de laringe se asocia al tabaco, Claro. cáncer de orofaringe también. Por eso digo que es uno de los factores más potentes y que sería una de las medidas preventivas más importantes a tomar. O sea, suspender el hábito tabáquico ya te cambia la prevalencia. Sí. Y a propósito de eso mismo, hace poco falleció, lamentablemente, ¿no es cierto?, el caballero que era como el ícono, ¿no es Sí, cierto?, de la el campaña icono que de salía en las Jadwe. cajas, sí, Sí, en las sí, cajas de cigarrillo que salía así. sí. Sí, él fue emblemático en esto. Por eso digo que los factores que se han detectado, el alcoholismo, el alcohol, el tabaquismo, el virus papiloma, pueden ser modificables y pueden ser tratables a tiempo, siempre y cuando el paciente ojalá suspenda esos hábitos. Ya, el VPH, ¿no es cierto?, el papiloma humano, básicamente, ¿qué grupo etario estamos hablando ahí, doctor? En general, los cánceres de cabeza y cuello habitualmente se asocian a grupos sobre los 50, 60 años. Esa era la edad promedio de aparición de este tipo de cánceres. Ahora esa curva ha cambiado completamente y ahora con la aparición del virus papiloma humano estamos hablando de gente desde los 20 hasta los 40 y tantos años la incidencia de este tipo de cáncer. O sea, lo vemos en gente más joven. Ok. Oye, estamos, para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando con el doctor cirujano oncólogo Felipe Contreras por el tema este de que cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, para crear conciencia, para establecer una realidad que nos puede tocar, ¿no?, digamos. Hemos hablado del nivel de fallecimiento, sobre 400 personas al año en Chile por tumores de cabeza y cuello, que puede ser más, que puede ser menos, que hay factores, como lo estábamos conversando con el especialista, con el doctor, hay factores de riesgo. Aquí tenemos que estar atentos, doctor, alguna seña, ¿qué Sí, consideración hay que tener? es una buena pregunta. Lo que se hace o que se recomienda actualmente es hacerse un chequeo que es muy básico, en verdad, una vez al mes por lo menos, frente al espejo, abrir la boca, por ejemplo, abrir la boca, verse las encías, ver la lengua, sacar la lengua, ver bien la lengua, ver la mejilla por dentro, buscar qué cosa, manchas que no desaparezcan, úlceras que no desaparezcan al cabo de 2 a 3 semanas máximo, dolor puntual en alguna parte de la cavidad oral, por ejemplo, es importante detectarlo. Cualquier úlcera, cualquier afta, cualquier lesión que no desaparezca en 2 a 3 semanas en la cavidad oral, en cualquier parte de la cavidad oral, tiene que ser motivar al paciente a consultar, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que palparse el cuello y notar si es que hay algún aumento de volumen, si es que hay alguna masa. Eso también debiera ser un motivo de consulta, Los porque ganglios, ¿no? podría significar, sí, ganglio, exactamente, significaría la presencia de algún ganglio aumentado de tamaño, que si bien es cierto, por probabilidad, lo más probable es que no sea maligno, es importante de evaluarlo al momento de mirarse la boca, por ejemplo. Ok. Eh,
Yo tengo, ¿cómo se llama? Unos, aquí en la garganta, ¿cómo se llama? No, son como No, quistes, especies que, nódulos, ¿no es cierto? Son, nódulos tiroides tal vez, ¿no? exactamente, eso es. Dicen que es benigno, que es muy común, digamos, pero que hay que estarlos chequeando, digamos, porque en cualquier momento las cosas se transforman. Claro, claro. Entonces, una cosa puede derivar a otra. Hay que tener cuidado en esos aspectos, sobre todo los ganglios, ¿ah? Que son lugares Sí, específicos muy complicados, doctora. sí, o sea, la presencia de un ganglio aumentado de tamaño, también que no sea con los tratamientos antibióticos o los antiinflamatorios, que persista aumentado de tamaño 2 o 3 semanas, tiene que hacer que el paciente consulte, porque puede ser algo más grave, puede ser un cáncer de cavidad oral, por ejemplo, que tenga un ganglio con metástasis. Entonces, es bueno hacer una vez al mes una inspección completa de la cavidad oral, mirarse al espejo, sacar la lengua, tocarse discretamente el cuello y ante la más mínima duda acudir a un especialista, o sea, de todas maneras acudir al especialista o en su caso, en caso necesario, el médico general que lo derive al especialista. Si se puede al especialista directamente, mejor todavía. Ok. Ahora, los chequeos son, claro, lo advertía, doctor, son visuales, pero también me imagino que después viene una serie de otros exámenes, digamos, para entrar a determinar si existe alguna posibilidad de algo, ¿no? Correcto, ahí una vez que el paciente ha notado alguna cosa que le llame la atención, que no desaparezca espontáneamente al cabo de 2 o 3 semanas, tiene que acudir al especialista, nosotros lo vamos a examinar, vamos a ver cuál es el probable diagnóstico dependiendo del sitio anatómico, le vamos a pedir exámenes probablemente de imágenes, llámese ecografía o escáner o resonancia magnética, dependiendo del resultado de esos exámenes, lo más probable es que le propongamos una biopsia al paciente y con el resultado de la biopsia se plantea un tratamiento, que el tratamiento, así a grosso modo, casi siempre va a ser cirugía, y en algunos casos va a ser cirugía asociada a la radioterapia, a veces asociada a la radioquimioterapia, y a veces algunos tipos de cánceres no es necesario operar y solamente se tratan con radioterapia exclusiva o radioquimioterapia exclusiva. Por ejemplo, cánceres de amígdala, por ejemplo, Mm. uno muy conocido fue Michael Douglas, que fue como que el que Exactamente, hizo sí. notar en el mundo lo que era el cáncer de cabeza y cuello. Él lo puso en la palestra, digamos, en el escenario mundial, porque tuvo un cáncer de orofaringe que se trató de una manera efectiva con radioquimioterapia y sobrevivió perfectamente. Entonces, los tratamientos van a estar basados dependiendo de la etapa de la enfermedad, dependiendo del tipo de cáncer, pero con diagnóstico precoz lo importante es que la cura puede llegar al 90%. Ok, oiga, doctor, y la pregunta que me imagino que en algún momento se la han hecho, ¿han cambiado mucho las cosas en el último tiempo? Me refiero tecnológicamente, la innovación, la ciencia, ¿cómo se ha empoderado, digamos, en los tratamientos? ¿Hay más satisfacción, digamos, al momento de acudir a estos tratamientos con resultados positivos al final? ¿Ha cambiado un poquito la medicina en esto, doctor? Sí, es una buena pregunta también. Sí, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que ha cambiado notoriamente es los tipos de radioterapia. Antiguamente la radioterapia era una cosa muy tóxica, muy destructiva, eh, afectaba a demasiadas partes y órganos que no estaban involucrados en el cáncer y el paciente sufría las consecuencias no solamente de su cáncer, sino que del tratamiento per se, que eran muy deleterios, eran pacientes que estaban con la piel quemada, dolor, necrosis de tejidos, etcétera. Entonces, eso ha cambiado radicalmente y los nuevos equipos que hay permiten focalizar la radioterapia así como una balística prácticamente y todavía se hace un daño alrededor de los tejidos sanos, pero muchísimo menos comparado con las radioterapias de hace 30 años. En ese sentido, la Fundación Arturo López Pérez ha invertido mucho en equipos modernos, nuevos, que permiten precisamente hacer un tipo de radioterapia muy focalizada, de modo de evitar el daño colateral de ese tipo de terapia. Respecto a las quimioterapias, también han variado mucho, hay nuevos agentes quimioterápicos, también se ha agregado lo que es la inmunoterapia, que es todo un área muy interesante y con muy prometedora para el tratamiento de cánceres que antes no tenían más solución que la quimioterapia y cuando no respondía a la quimioterapia no había nada más que hacer. Ahora se ha introducido la inmunoterapia y que tiene muy buenas respuestas en algunos casos y un futuro promisorio. Y Ya. en la parte quirúrgica se han introducido técnicas mínimamente invasivas, a veces con robot, a veces sin robot. Por lo tanto, sí, ha cambiado harto el escenario.
se ha tratado de que los tratamientos sean lo menos agresivos posible para los pacientes, se han tratado de bajar las dosis, de hecho, de radioterapia para evitar el daño secundario que esta produce. Doctor, este programa nosotros que está saliendo, estamos en vivo, estamos para la televisión abierta, digital para gran parte del país, estamos en la radio UCB para la quinta región y en la señal online para todo el mundo, y estamos en las redes sociales, usted sabe que siempre se viralizan, quedan, de hecho esta entrevista después usted la puede ver oficialmente, digamos, en la red, lo vamos a etiquetar ahí al instituto, así que lo va a poder viralizar también. Aquí voy con todos estos doctores, que a todos los profesionales, con todos los panelistas, con todos los invitados que hablamos de distintas materias, de distintos ámbitos del quehacer, de la actualidad y de las tendencias que hacemos en el programa, a todos les pregunto el tema de la inteligencia artificial en cada uno de los ámbitos. Me parece interesante en el ámbito de la medicina, que abre posibilidades infinitas. ¿Cómo se está viendo, cómo lo ven ustedes y de qué manera les está afectando, me imagino, para algo positivo, doctor? ¿Qué me puede decir de eso, de la inteligencia artificial? Mira, en el área quirúrgica como tal, que es lo mío como cirujano, todavía no ha entrado a la inteligencia artificial, no ha impactado, porque en verdad es muy difícil dejar en manos de estos programas que todavía están en crecimiento, en aprendizaje, en desarrollo, dejar la parte quirúrgica. Por lo tanto, en esa área todavía yo creo que estamos muy lejos de que se desarrolle algo. Donde más va a impactar, y está impactando ya probablemente la inteligencia artificial, es la parte diagnóstica de imágenes sobre todo. Por ejemplo, se ha hecho estudios, comparaciones con, por ejemplo, un análisis de una mamografía hecha por un sistema experto, una inteligencia artificial, versus varios radiólogos, y se ha visto que la inteligencia artificial, estos sistemas expertos, aprenden más rápido y tienden a detectar más precozmente lesiones que se le pasan de repente a los radiólogos, y radiólogos de experiencia. Claro. ¿Ya? Porque evidentemente que con una base de datos que se retroalimenta y que nunca para de crecer, tiene muchas más chances de hacer diagnósticos que con un radiólogo se le pasarían. Entonces, lo que es la parte imagenológica, yo creo que eso va a haber una revolución pronto, en los próximos 10 años, 15 años, probablemente ya muchos análisis de imágenes estén completamente a cargo de inteligencia artificial. Claro. De la parte oncológica se están haciendo varios ensayos a nivel mundial, en Oriente, en Europa se están haciendo comparaciones de qué decisiones tomaría un sistema experto o una inteligencia artificial frente a un determinado tipo de cáncer, qué tipo de quimioterapia le darían, versus un panel de expertos, un comité, como se hace en los centros oncológicos del mundo, qué decisiones se toman, y se ha comparado y se ha visto que los sistemas expertos pueden tomar las mismas decisiones, ¿ya? Ahora, todo eso es por ahora ciencia ficción, como te digo yo creo que la parte que más va a impactar va a ser el diagnóstico por imágenes. Eso va a cambiar pronto, yo creo. Ok. Claro, echemos a hablar un poquito de la imaginación, porque así como hay de esta, ¿no es cierto?, fotocopiadora, ¿no?, que hasta una casa, un edificio te pueden armar, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser el momento en que ya, listo, hagamos un hígado? ¿Falta un hígado? ¿Un riñón? Listo. Hacemos el riñón virtual. No, nos estamos adelantando mucho. Sí, yo creo que, fíjate que para eso falta, sí, mucho. O sea, se ha hecho, por ejemplo, en mi área se han hecho varios esfuerzos y se han hecho, por ejemplo, trasplantes de cara, se han hecho trasplantes de laringe, que han sido funcionales, o sea, han funcionado y no han sido rechazados, pero se han, por ejemplo, diseñado en laboratorio tráqueas con polímeros que se han colocado en ratoncitos y se han hecho cultivos celulares para después tratar de implantarlo a los pacientes, pero todavía son casos así anecdóticos, todavía no es una cosa estándar oficial, o sea, son todavía Oiga, doctor, ensayos terapéuticos. Pero el cambio de rostro es algo, ¿no es cierto? Incluso los narcotraficantes, qué sé yo, los grandes narcos, los carteles, qué sé yo, los líderes, se hacen cambios absolutos, o sea, irreconocibles. Es una cosa que está todavía, digamos, al alcance, Sí, lo que pasa es que, claro, ellos hacen uso de lo que es la cirugía plástica, claro, cosmética, con distintas técnicas para modificarse la cara. Ahora, los trasplantes que ha habido de cara en el mundo sí oficiales... Claro, no es que un rostro sea puesto en otro, digamos, eso todavía no. Como contracara, con Nicolas Cage, ahí, con John Travolta. O sea, de hecho sí, o sea, ha habido trasplantes de cara completo. Lo que pasa es que todavía está en ensayos de eso, todavía no es un estándar, de hecho está todavía en discusiones
del tipo ético-morales. Es Así que es que un gran por tema. ahora, por ahora sí, queda por ahora en el área todavía de ciencia ficción. Todavía tenemos la cirugía reparadora nuestra, la cirugía plástica reparadora. Ok. Entrete la conversa, doctor. Le quiero agradecer estos minutos. No sé si quiere destacar algo que le interese. Más que nada, decirle a los espectadores que consulten precozmente, que no tengan miedo de consultar, que es mejor consultar, sobre todo los hombres, que somos más reacios a ver médicos que las mujeres. Es bueno que consulten frente a aumento de volumen en el cuello, que no pase, lesiones en la cavidad oral, que no cicatricen bien en 2 a 3 semanas, manchas que no desaparezcan al cabo de 2 a 3 semanas. Ya. Tienes que consultar, el pronóstico va a ser muy bueno, el estudio va a ser rápido y el tratamiento va a ser efectivo. No demorar la consulta, eso es el mensaje más importante para el día de hoy. Muy amable, doctor. Que esté muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo viene la tarde llena de pega ahí? Así es, consulta full. Ok. Muchas gracias. Almuerce, ¿ah? Que esté Muchas muy gracias a bien. ti, Jorge. Muchas Chao. gracias por la invitación. Chao, chao. Ahí está, en contacto con nosotros.